nos sumergiremos en una batalla intensa y llena de sorpresas entre dos de los más grandes colosos del mundo de One Piece, Monkey D. Luffy y Kizaru, quienes se sumergen en un intenso duelo. Mientras que los escenarios en la isla se desarrollan con giros emocionantes y revelaciones intrigantes, dejándonos ansiosos por el próximo capítulo. Y de todo esto te hablaré un poco más adelante. Hola, soy Thailand, estás en tu canal Sitio Anime y hoy te tengo la reseña del capítulo 1093. Primero, las malas noticias. La próxima semana no hay capítulo. ¡Qué novedad!, ¿no crees? En fin, arranquemos. Este emocionante capítulo de One Piece lleva por título Luffy contra Kizaru. Sin escalas nos adentramos en la confrontación entre dos gigantes de la serie, el nuevo Yonko Monkey D. Luffy y el almirante Borsalino, más conocido como Kizaru. Esto comienza con Luffy demostrando su audacia, tomando a Kizaru con su mano gigante y girando su brazo a toda velocidad, preparándose para lanzarlo con todas sus fuerzas. Por su parte, y a pesar de la situación en la que se encuentra, la expresión de Kizaru permanece serena y continúa lanzando comentarios juguetones, una clara demostración de su confianza. A la vez que el joven Yonko lanza fuera de la isla al almirante, podemos ver en el centro de control a Vegapunk, Sanji y Atlas, quienes tienen un objetivo claro: utilizar el vehículo Vegatank para bajar a la isla y salvar a Bonnie, y de paso cambiar las órdenes de los pacifistas utilizando el chip de autoridad. Vegapunk en particular muestra su lado más humano al referirse a Bonnie como si fuera una niña pequeña y mostrándonos una extrema preocupación por ella. Incluso regaña a Franky por no protegerla, que por cierto, Franky ya la estaba dando por muerta. El caso es que después de una breve discusión terminan llegando al acuerdo de que Franky también los acompañará a rescatar a Bonnie. Un momento, este punto es realmente interesante. ¿Crees que esto signifique que Bonnie en realidad es una niña, pero gracias a su fruta la vemos en su forma adulta todo el tiempo? Te leo en los comentarios. Mientras tanto, Nami, Usopp y Edison se quedan en el centro de control con el pretexto de que alguien tiene que quedarse a desactivar y activar la barrera de láseres para que puedan bajar a la isla. Por otra parte, Jinbei se está encargando de transportar los objetos de Vegapunk a la parte trasera de la isla, y Lilith utiliza el Franky Shogun para llevar al Sunny al mismo punto. No soy experto en deducciones, pero todo suena a como que realmente van a salir corriendo de la isla en cuanto tengan la oportunidad. Y sinceramente esperaba más caos. Ya sabes, según este incidente conmocionará a todo el mundo cuando salgan las noticias. Sé que probablemente a nadie le importa, pero quiero saber qué pasó con Stussy y dónde está mi hermosa Robin-chan. Un capítulo sin ella, por muy bueno que sea, pierde como 3 puntos de los 10 que le podemos dar. En fin, y para resumir, el capítulo muestra la coordinación y el esfuerzo en equipo de los sombreros de paja mientras se preparan para enfrentarse a los desafíos a los que se enfrentarán durante su escape. Cambiando de escenario, vamos a la parte de abajo. Bonnie se encuentra escondida después de haber luchado contra algunos marines. Por cierto, es gracias a Sentomaru que Bonnie evita la caída después de que Kizaru la mandara a volar de una patada. Pero el pobre Sentomaru termina perdiendo el conocimiento. Definitivamente no es el día de Sentomaru, solo falta que lo cague una gaviota. Y aquí tenemos que recalcar algo, y es que Bonnie sí se ve muy dañada por los láseres que la golpean al caer de la cúpula, pero no parece ser nada de gravedad, por lo que estaría bien asumir que esa barrera no es la gran cosa, ya que Bonnie no es precisamente la más fuerte en el lugar y no parece que reciba un daño letal. Dejando eso de lado, nosotros vamos a otra destacada pelea que se desarrolla en este capítulo. Por supuesto que te hablo de Zoro contra Lucy. Podemos ver que las espadas de Zoro arden con llamas y Lucy por su parte se encuentra en su forma despierta. A pesar de la amenaza que representa Lucy, Zoro demuestra su lealtad hacia Luffy y una gran confianza en manejar al gatito. Después de todo, podemos ver cómo Lucy ya fue obligado a usar su despertar, mientras que Zoro no parece ni siquiera estar empleándose a fondo. Ojo, que esto mismo podemos decir de Luffy contra Kizaru,
pero de eso hablamos en un momento, ya que Rob Lucci se viene arriba y dice que se cargará al segundo al mando de los sombreros de paja. Dos cosas aquí. Primero, Rob Lucci ni de broma puede con Zoro. Y aquí entre tú y yo, todos sabemos quién es el verdadero número 2 de la tripulación. Solo por si acaso, déjalo en los comentarios. Luego nos movemos a la batalla entre Luffy y Kizaru. El nuevo Yonkou logra arrojar a Kizaru al mar. Pero antes de caer al mar, Kizaru regresa con un truco impresionante. Utiliza los poderes de su fruta para crear múltiples clones de luz que rodean y hieren a Luffy con sus espadas de luz. Un ataque astuto y en un momento mirarás el motivo. La cosa es que Luffy se las arregla para destruir a todos los clones de Kizaru, aunque descubre que el verdadero Kizaru ha aprovechado sus clones para regresar al centro de control en busca de Vegapunk, quien por cierto ya se ha ido del lugar. La acción culmina con una intensa secuencia en la que Kizaru ataca el Vegapunk con uno de sus rayos de luz, pero Luffy se las arregla para llegar a defender la nave. Finalmente, y después de tragarse el ataque de Kizaru, este logra dispersar la luz en múltiples direcciones, aunque termina como una lámpara humana. Sin embargo, logra conseguir que el Vegapunk escape con seguridad hacia la parte de abajo. Es entonces cuando todos en la isla se dan cuenta que Vegapunk ha dejado su base. Atlas logra sobreescribir las órdenes de Kizaru a los pacifistas. Sin embargo, en un giro inesperado, en la última viñeta nos muestran cómo Saturn tiene una mirada amenazante dejándonos colgados por saber qué pasará. Aquí recordemos que Saturn no quiere que sea del conocimiento público que él está en el lugar, pero con los Vegapunk tomando el control de los pacifistas, puede que el miembro del Gorosei se vea obligado a tomar acción. Recordemos que en la jerarquía de mando de los pacifistas, quien está en la verdadera cima son los miembros del Gorosei. La cuestión y lo que verdaderamente es intrigante en todo esto es si Vegapunk verdaderamente entregaría el control completo de estas armas a alguien más, o si tiene una forma de arrebatar el control en caso de emergencias. Por otro lado, aunque Luffy parece estar en la parte superior de la pelea con su quinta marcha, la realidad es que Kizaru no parece ni siquiera estar del todo concentrado en la pelea, pues en cada oportunidad que tiene se centra en tratar de cargarse a Vegapunk, así que esta pelea todavía tiene mucho que decir. Hagan sus apuestas, Luffy o Kizaru. Personalmente estoy apostando porque la pelea se verá interrumpida de alguna manera y no tendremos un ganador como tal. Y tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo. En pantalla te dejo un video que espero te interese. Que tengas un gran día. Adiós.